Buenas tardes. Voy a empezar a explorar la cultura del Antiguo Egipto y trataré de entenderla de una vez por todas. Acompáñame. La línea sinuosa del río Nilo es el eje que da coherencia al entramado cultural que es el Antiguo Egipto. Si navegas por el Nilo, siguiendo la corriente desde Sudán hacia el mar Mediterráneo, Egipto inicia en la primera catarata, es decir, en la catarata de Asuán. Aunque habrá momentos en que Egipto empiece en la primera catarata, luego en la segunda, la tercera hasta la cuarta o de regreso, ¿no? Depende de la época. Pero en general se entiende el río Nilo como un corredor estrecho, ¿no? Y fértil, rodeado de montes escarpados al inicio, ¿no? Que conforme vas bajando, llegas al delta del Nilo y ahí es más bajo. Es el norte, ¿no? Acá es el sur, acá es el norte. Entonces todo eso te produce un fuerte contraste entre lo fértil y el desierto. La desembocadura del río Nilo al mar Mediterráneo tiene forma de una D. Como se bifurca, se genera una especie como de delta, ¿no? Una D. Entonces eso hace que esta región se le llame delta del Nilo. Y se conoce como el Bajo Egipto, ¿no? Es una región ancha, plana, que en sus orillas colinda con los dos desiertos de sus costados y es una planicie. En el Alto Egipto, que está en el sur, el río corre a través de las montañas del Sudán, ¿no? Entonces, bueno, el río Nilo está rodeado por desiertos. Al lado este está el desierto oriental, ¿no? Que es el desierto que colinda con el Mar Rojo también, ¿no? Y al oeste está el desierto occidental, que colinda con los desiertos de Libia. Bueno, entonces esto implica que Egipto pues, está rodeado por desiertos por todos lados, lo cual es muy conveniente por otros motivos. Egipto se formó a partir de bandas de cazadores-recolectores que experimentaron la deglaciación de finales del Pleistoceno y que implicó la desecación de los ecosistemas en los que iban viviendo, llevándolos naturalmente hasta las márgenes del río en busca de vegetación, comida y tierras fértiles, por lo que se establecieron alrededor del año 7000 a.C. en el área del delta del Nilo al final del periodo neolítico. Las tribus dispersas que se fueron generando entendieron el proceso constante de inundaciones anuales que provocaba el río Nilo, mismas que podían padecer o aprovechar. Al final lo comprendieron, entonces dijeron, vamos a compartirlo. Se mezclaron y en vez de luchar entre ellos aprendieron a cooperar y se organizaron para regular el desbordamiento del río, de manera que sacaron mejor provecho de los recursos cosechando con abundancia. Las lluvias son escasas, pero la inundación produce un limo de tierra fértil que es mantenida por irrigaciones, por lo que la agricultura pues, va a depender enteramente de esta inundación y de este limo, ¿no? Tan famoso. Entonces, pues las inundaciones son la base de la economía y de la agricultura en general. Con el paso del tiempo se formaron comunidades más grandes, con instituciones más complejas, necesarias para asegurar la irrigación para el cultivo de la tierra. Con el tiempo, estas comunidades se convirtieron en provincias y las provincias se llamaron nomos. Con características culturales y religiosas propias. Cada nomo tenía una propiedad provincial y bueno, se agruparon en dos regiones importantes. Una fue el Alto Egipto y otra el Bajo Egipto, ¿no? Y que después en algunas épocas están unificados en la cabeza de un solo faraón o separados o unidos nuevamente. Por lo tanto, al cooperar, organizaron la cultura del agua, que fue la base de la sociedad egipcia. Gracias a esto fue una cultura dominante y muy duradera. Egipto está entre Asia y África. Colinda con Asia, de donde recibe las técnicas más avanzadas y va a ser la fuente de su progreso, pero es un país africano y como tal es diferente del resto. Sin embargo, de África obtiene materias primas y productos de la cacería. Egipto, por tanto, no es ni asiático ni africano, sino es una síntesis de ambos, pero con una personalidad propia muy, muy, muy definida. Para controlar el agua, desarrollaron una compleja red de canales, embalses, diques y sistemas hidráulicos en general, que les permitió administrar el recurso y aprovecharlo.
desarrollar el cultivo de lentejas, cebada, trigo, vides, lino, papiros, entre otros cultivos que les permitieron poder alimentar a una población en constante crecimiento e incluso exportar a otros reinos, generando comercio, lo que permitió que ellos pudieran comprar y adquirir cobre, bronce, oro, plata, marfil, maderas preciosas, lapislázuli, mirra, especias, pieles de animales exóticos y plumas de avestruz provenientes de otras partes de Asia y África. Los egipcios fueron muy creativos. Principalmente desarrollaron la creatividad de resolución de problemas y desarrollaron una gran creatividad artística. Ambas creatividades se ven desarrollados en esta cultura. Era común que los visitantes extranjeros quedaran impresionados al viajar a Egipto y conocer sus obras, pues los egipcios inventaron muchas cosas que usamos incluso hoy en nuestros días. Por ejemplo, cuando tomes clases o cuando tomes apuntes en alguna parte, ten presente que ellos inventaron las sillas, las mesas, el papel y las plumas para escribir. Incluso desarrollaron una escritura propia muy, muy efectiva y que les permitió tener mucho éxito como cultura. La escritura fue indispensable para desarrollar un gobierno central, para asentar estadísticas, para promulgar órdenes concretas y no se fueran descomponiendo de boca en boca, para consignar la historia y crear una literatura. Al hacer poemas, crónicas, ensayos, narraciones, entre otros géneros literarios que asentaron en los papiros. Y el papiro, pues es un tipo de papel, ¿no? Que ellos inventaron uno diferente del chino, pero bueno, ellos inventaron el papel de papiro, ¿no? Que lo obtenían a partir de una planta acuática local, en la que escribían y pintaban con papeles y plumas de avestruz y tintas especiales para el caso. Por un lado, desarrollaron cálculos matemáticos, lo que les permitió el cobro de impuestos, hacer censos, establecer medidas y pesos o distancias, y, algo muy importante, contar el tiempo. Como consecuencia de todo esto, desarrollaron una gran arquitectura. Primero, por influencia de Mesopotamia, empezaron a usar el adobe en forma de ladrillo secado al sol, no como los ladrillos que conocemos ahora o que inventaron los romanos, que son ladrillos horneados, sino simplemente moldeados y secados al sol. Al inicio del Imperio Antiguo comenzaron a usar la piedra muy rápidamente, como se demuestra en las pirámides de Gizeh. Los arquitectos egipcios, por encargo del faraón y de los nobles, principalmente del faraón, flanquearon el Nilo de monumentos pétreos que son los más imponentes de todos los tiempos y de toda la historia. Pues lo mismo. Bueno, sepamos que los escultores labraron imágenes colosales de dioses impasibles y de gobernantes de piedra y tallaron retratos de tamaño natural sobre roca, madera y cobre. La pintura, por su parte, siguió el camino de la arquitectura y de la pintura. Pues los pintores añadieron vivos pigmentos a las obras de los escultores, cubrieron los muros de los templos con majestuosas escenas oficiales y religiosas y decoraron lugares, tumbas con animadas pinturas murales. Ellos son de los inventores, ¿no?, que la empezaron a utilizar en sus edificios. Será hasta el Imperio Nuevo cuando la pintura egipcia adquiere autonomía en la temática de la representación y principalmente en la manera de representar las cosas. Entonces, se aplicó capa pictórica a casi todos los objetos utilitarios. Desbordaron la pintura para todas partes, como cuchillos de pedernal, vasijas de piedra, vasijas de cerámica, agujas, peines de hueso, peines de concha, sillas, mesas, sillones, camas, lo que sea, las paredes, todo estaba pintado, todo. Era la locura. También desarrollaron la medicina. Eran muy listos ellos. Entonces, los médicos y los cirujanos egipcios enseñaron a curar y curaron a todas las personas que se dejaron de la antigüedad o que pudieron ir a Egipto o se podían permitir ir a Egipto o contratar a un médico enseñado en Egipto. Ahora, ¿cómo vivían los egipcios? Hay mucha información al respecto. A mí me gustaría decir esto. Los egipcios estaban enamorados de la vida y concebían la muerte como un paso a una siguiente vida que era la continuación de esta vida, de alguna manera. Entonces, de la vida eterna. Todos se procuraban una buena vida por eso, para estar bien ahora y para estar bien en la vida futura. Y todos cooperaban para que eso fuera posible.
aunque al principio solo se creía en la vida eterna para los faraones, pero con el paso del tiempo se fue popularizando la idea que hasta que incluso los campesinos podían aspirar a tener una vida eterna. La vida alrededor del Nilo y la administración de los recursos les proporcionó una vida estable, confiada y abundante, principalmente en los periodos en que los faraones hicieron buena administración de los recursos, ¿no? Porque bueno, también hubo faraones que no hicieron tan buena administración. Y había épocas como los periodos intermedios en los que los faraones estaban venidos a menos y entonces no había tanto control de la situación, ¿no? Entonces, empecemos por los campesinos. Los campesinos tenían más seguridad y menos preocupaciones que los campesinos de otras regiones del mundo, tener una vida más despreocupada, pues aunque labraran las tierras de otras personas, el fruto de la tierra, el cultivo, les permitía, más bien era suficiente para ellos y para las personas de las que dependían. Además de que siempre había peces y había animales de granja, ¿no? Que ellos tenían en poco o mayor número. Durante las inundaciones no se quedaban sin trabajar, pues eran llamados a trabajar en las obras del faraón o en las canteras, y también era el tiempo de las solemnidades religiosas, que se disponían a celebrar con gran devoción y con mucha alegría, porque además había fiesta al final. Entonces, los albañiles, carpinteros y artesanos menores vivían austeramente como los campesinos, pero los escultores, pintores y otros artífices tenían una vida mucho más holgada y tenían casas mucho mejor equipadas. Porque bueno, su trabajo era mejor remunerado que los trabajos básicos. Los nobles, por su parte, vivían en grandes casas, encaladas y pintadas, con estanques, jardines, salones, habitaciones de huéspedes. Estos poseían además muchos muebles, como sofás, mesas, sillas, camas, arcas y cortinajes, coloreados, de colores, ¿no? Entonces, algunos nobles vivían en palacio, en el palacio del faraón, en la corte. Estos que vivían en palacio, pues vivían en todo el esplendor de la corte, en amplios patios decorados, ¿no? Con salones decorados también, con frisos, tejas de cerámica, etc. Y estaban en contacto con todas las gentes importantes del imperio, con los negociantes imperiales, con sacerdotes, dignatarios oficiales, ¿no? Altos dignatarios, miembros del ejército, en algunos casos los príncipes de Siria y Palestina, además de los embajadores de otros países como Creta, los hititas y otras naciones. Era gente pues muy bien informada, que comía buenas cosas y que vivía una vida mucho más despreocupada que todos los demás. El faraón finalmente vivía en su palacio, separado de la corte, ¿no? Porque al final pues era un problema estar en la corte. Vive en la corte, vive separado, tiene una vida aparte, como buen Dios que es, pero contará para su servicio propio, con un dormitorio, con su vestidor, con un cuarto de baño especial, con viviendas de acceso al harén real y atendido por sus sirvientes, ¿no? Que va a ser un grupo numeroso finalmente. La vida en Egipto, la historia y la literatura han quedado bien documentados en las piedras de los monumentos, tumbas y los papiros. La cultura egipcia nos presenta, ¿no? O se nota más bien en la cultura, un afán conservador muy notable, propio. Ellos mismos querían conservar cosas, ¿no? En lo que les permitió atesorar los aspectos de su vida, a pesar de haber recibido ataques de las culturas cercanas al final de la época imperial. Cuando todo parecía devastado, resurgió Egipto de las tumbas. Es decir, siempre hemos podido acceder a eso, gracias a su afán acumulador. Egipto se convirtió en un gran almacén de antigüedades. Hay artefactos de todos los periodos, rescatados de tumbas y otros repositorios, que gracias al clima del desierto se han podido conservar por todos los siglos hasta el día de hoy. Los objetos destinados al ajuar de los muertos ahora nos sirven para informarnos sobre su vida, qué hacían y cómo. Finalmente me gustaría agregar algunas consideraciones. El agua, el sol y el desierto eran los tres factores fundamentales que ordenaban la vida de los egipcios, por lo cual se prepararon para administrar la vida del gran oasis que constituía el ecosistema del Río Nilo. Los egipcios, al organizarse para preparar la tierra, crearon una estructura eficiente en la que todos conocían su lugar en el mundo, desde el faraón al campesino, y cada uno cumplía sus roles asignados para mover este gran mecanismo social. El antiguo Egipto como cultura duró más de 3000 años.
lo que nos habla de una forma de vida deseable, pues aunque fuera invadida por otras culturas como los libios, los griegos o los romanos, la cultura egipcia era apropiada, reproducida, admirada y prolongada por los otros. La cultura material generada por los egipcios de la antigüedad es uno de los hitos culturales más importantes de la humanidad, que es imprescindible conocer y conservar, pues es uno de los antecedentes que soportan nuestra cultura actual, en donde quiera que estés y a donde quiera que vayas, por presencia o por ausencia. Será con la llegada del cristianismo y después del islam que la cultura faraónica se extinga definitivamente. Sin embargo, estos han asumido muchos rasgos vitales de la cultura egipcia, cuyas señales vamos a ir descubriendo en los siguientes días. Muchas gracias. Me encantaría que dejaran sus comentarios. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente vez. Hasta luego. Bye bye.